En el silencio ardiente del desierto, cuando ya no quedan fuerzas para seguir caminando, existe un grito que no sale de la boca, sino del alma. Un clamor invisible, nacido del rechazo, de la humillación y del cansancio de cargar un destino que no fue elegido. Allí, donde nadie parece mirar, comienza una historia que el cielo jamás ignoró. Hay dolores que los hombres minimizan, decisiones que se toman con prisa y heridas que se heredan sin intención. A veces, incluso las promesas de Dios parecen tardar, y el corazón humano intenta ayudar al cielo con sus propias manos. Pero lo que nace de la impaciencia suele empujar a otros hacia el desierto, lejos de las tiendas, lejos de la seguridad, lejos del amor humano. En ese desierto no hay aplausos ni testigos. Solo una mujer sola, marcada por el desprecio, caminando con el peso de una vida creciendo dentro de ella. Abandonada por quienes tomaron decisiones sobre su cuerpo y su futuro, ella huye sin saber que su huida la llevará al encuentro más inesperado de su existencia. Porque aunque los hombres dejan de ver, Dios nunca deja de mirar. Él observa el llanto que cae sobre la arena caliente, escucha el grito que no se pronuncia, y se acerca no con juicio, sino con palabra. En medio de la soledad, el cielo habla, y cuando Dios habla, los destinos cambian. En ese lugar seco y olvidado, no solo se revela una verdad eterna sobre el corazón humano, sino que también se siembra una promesa que dará origen a una historia más grande de lo que cualquiera podría imaginar. Un nombre es pronunciado, una vida es anunciada, y una mujer descubre que, aun siendo despreciada por la tierra, ha sido vista por el cielo. Esta no es solo una historia de huida, ni solo el nacimiento de un hijo. Es el relato de un Dios que escucha, de un dolor que no pasó desapercibido y de una mirada divina que transforma el desierto en escenario de propósito. Sarai, esposa de Abraham, llevaba años caminando junto a la promesa de Dios, pero su vientre seguía en silencio. El tiempo pasaba, la promesa no se cumplía, y la esperanza comenzó a mezclarse con ansiedad. En medio de esa espera dolorosa, Sarai tomó una decisión nacida de la impaciencia humana. Entregó a su sierva egipcia, Agar, a Abraham, pensando que así podría construir descendencia. Abraham escuchó la voz de Sarai, y lo que parecía una solución práctica abrió una herida que marcaría destinos. Cuando Agar concibió, algo cambió en su interior. Ya no era solo sierva, ahora llevaba vida dentro de sí. Pero su embarazo alteró el equilibrio del hogar, su mirada hacia Sarai se transformó, y Sarai se sintió menospreciada. El dolor de no poder concebir se convirtió en enojo, y Sarai culpó a Abraham por la humillación que sentía. Abraham, evitando el conflicto, devolvió la autoridad a Sarai, permitiéndole tratar a Agar como quisiera. Entonces, la dureza cayó sobre la sierva, y el desprecio la empujó a huir. Agar corrió hacia el desierto, lejos de las tiendas, lejos de la protección humana. Allí, en un lugar seco y silencioso, el dolor se volvió insoportable. No huía solo del maltrato, huía de un mundo que la había usado y luego rechazado. En el desierto, su grito no fue pronunciado con palabras, pero su corazón clamó. Y ese grito, invisible para los hombres, fue escuchado en el cielo. El ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el camino de Sur. No fue Agar quien buscó a Dios, fue Dios quien la buscó a ella. La llamó por su nombre y por su condición, Agar, sierva de Sarai. En esa pregunta divina, ¿de dónde vienes y a dónde vas?, se reveló una verdad profunda. Dios sabía exactamente de dónde huía y hacia dónde se dirigía, pero quería que ella lo reconociera. Agar confesó su huida, y en su confesión se abrió la puerta a la palabra divina. La respuesta de Dios no fue la que Agar esperaba. No le ofreció un camino alterno, sino uno de obediencia, volver y someterse. Pero junto a esa instrucción vino una promesa tan grande como el cielo.
Dios le aseguró que su descendencia sería tan numerosa que no podría contarse. En medio del dolor, Dios no la ignoró. Cuando nadie la defendió, Dios la vio. Entonces el ángel del Señor anunció el nacimiento de un hijo. Su nombre sería Ismael, porque Dios había oído su aflicción. Cada sílaba de ese nombre llevaba una verdad eterna. El cielo escucha el llanto de los afligidos. Ismael crecería como hombre libre, fuerte y salvaje, y aunque su vida estaría marcada por conflictos, Dios ya había definido su existencia y su propósito. El hijo que nacería en el desierto no era un error, era parte del plan divino. Agar, sorprendida y quebrantada, comprendió algo que transformó su alma para siempre. Ella, una sierva extranjera, una mujer despreciada, había sido vista por Dios. Y allí, en el desierto, levantó su voz para nombrar al Señor como nunca antes se había hecho. Tú eres el Dios que me ve. Ese momento selló su fe. El pozo junto al cual ocurrió el encuentro fue llamado Beer Lahai Roi, porque allí el Dios vivo se reveló a una mujer olvidada por el mundo. Agar regresó, ya no como una fugitiva sin esperanza, sino como una mujer sostenida por una promesa. A su tiempo, dio a luz a Ismael, tal como Dios lo había dicho. Abraham tenía 86 años cuando sostuvo en sus brazos al hijo que había nacido entre decisiones humanas y misericordia divina. El llanto del niño confirmó que Dios cumple su palabra, aun cuando los caminos humanos se llenan de errores. Así, Génesis 16 nos revela que Dios escucha los gritos que nadie más oye, que ve el dolor que otros ignoran y que levanta al despreciado para convertirlo en portador de propósito. El desierto no fue el final de Agar, fue el lugar donde Dios la encontró. Y el nacimiento de Ismael nos recuerda que incluso en medio del caos humano, la mirada divina sigue escribiendo historias eternas. Génesis 16 nos recuerda que incluso quienes caminan con una promesa pueden cansarse de esperar. Sarai no dudó del poder de Dios, pero sí del tiempo de Dios, y en esa grieta entre fe y paciencia nació una decisión humana que trajo dolor. Este capítulo nos confronta con una verdad incómoda. Cuando intentamos ayudar a Dios con nuestras propias fuerzas, muchas veces terminamos hiriendo a otros y complicando el camino que Él ya había trazado. Agar aparece como la figura más vulnerable de esta historia, usada por decisiones ajenas y luego despreciada cuando el resultado no fue el esperado. Su huida al desierto no fue rebeldía, fue supervivencia. Y allí aprendemos que Dios no ignora a los que el sistema descarta. Él camina hacia los márgenes, hacia los que no tienen voz, y se revela con especial ternura a los que sufren en silencio. El desierto, que para Agar parecía un lugar de abandono, se convirtió en un altar. En la soledad, donde no hay distracciones ni refugios humanos, el grito del corazón se vuelve más claro. Génesis 16 nos enseña que Dios escucha los clamores que no se pronuncian con palabras, y que muchas veces es en la sequedad de la vida donde su voz se vuelve más cercana. Cuando Dios encuentra a Agar, no la llama por su problema, sino por su nombre. Antes de darle instrucciones, la ve. Antes de corregir su camino, la reconoce. Este gesto revela el carácter de un Dios que no comienza con órdenes, sino con mirada. Un Dios que no solo gobierna desde el cielo, sino que se inclina para ver el dolor humano. El nombre Ismael, Dios oye, es una promesa grabada en la historia. Cada vez que ese nombre era pronunciado, recordaba que el cielo no es indiferente al sufrimiento. Aunque Ismael nacería en medio de decisiones humanas imperfectas, Dios no lo rechazó. Esto nos revela que la misericordia divina puede redimir incluso las situaciones que no comenzaron de la mejor manera. Sarai también nos deja una lección profunda. Su historia nos invita a examinar el corazón cuando la frustración se transforma en dureza. Dios no la abandona, pero el proceso la confronta con sus emociones, su trato hacia otros y su necesidad de confiar nuevamente. Génesis 16 nos recuerda que Dios no solo trabaja en cumplir promesas,
también trabaja en transformar corazones. Al final, este capítulo nos presenta a un Dios que ve, que oye y que acompaña. Un Dios que se encuentra tanto en las tiendas como en el desierto. Génesis 16 nos invita a confiar en su tiempo, a no despreciar a los que sufren y a creer que, aun cuando la vida nos lleve a lugares secos, allí también puede ocurrir un encuentro que cambie nuestro destino. Padre bueno y fiel, hoy te damos gracias porque aun cuando la impaciencia humana toma decisiones apresuradas, tú sigues siendo el Dios que sostiene la promesa. Gracias porque en Génesis 16 nos recuerdas que tu plan no se rompe por nuestros errores, y que tu fidelidad permanece firme incluso cuando nuestra fe vacila. Gracias, Señor, porque ves el dolor que otros no ven. Gracias porque escuchaste el clamor silencioso de Agar en el desierto, cuando fue rechazada y humillada. En medio de su soledad, tú no pasaste de largo, sino que te acercaste, la llamaste por su nombre y le recordaste que su vida tenía valor delante de ti. Te agradecemos porque eres el Dios que oye. Porque antes de que Ismael naciera, tú ya habías escuchado el sufrimiento de su madre y habías dado propósito a su existencia. Gracias porque cada lágrima derramada en el desierto fue contada por ti, y porque ningún clamor sincero cae en el vacío. Gracias porque en el lugar más seco revelaste tu presencia. Donde solo había huida y temor, levantaste una fuente de esperanza. Nos enseñas que el desierto no siempre es castigo, sino muchas veces el lugar donde tu voz se vuelve más clara y tu cercanía más real. Gracias por Sarai, Señor, porque también en ella vemos tu obra. Gracias porque no la abandonaste en su frustración, sino que usaste el proceso para trabajar su corazón. En su historia aprendemos que tú no solo cumples promesas, sino que transformas actitudes y sanas relaciones. Hoy te damos gracias porque Génesis 16 nos revela que tú eres el Dios que ve, que oye y que acompaña. Gracias porque tu mirada alcanza tanto las tiendas como los desiertos, y porque aún en medio de decisiones humanas imperfectas, tu misericordia sigue escribiendo historias de redención. Amén. Dale me gusta, comparte y no olvides suscribirte para mantenerte al día con tu canal El Pan de Cada Día.